bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo los versículos 35, 36, 37 y 38, para la gloria de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún hasta el 39, del 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Está hablando aquí el apóstol de la fe. Y estos versículos, aunque se escribieron hace tanto tiempo, nos vienen a nosotros porque estamos en los tiempos en que el Señor Jesús está anunciando a través de sus profetas, y está escrito en su palabra que Él viene pronto por la iglesia, ¿cierto? También nos ha dicho el Señor a través de su mensaje que le da a la iglesia, que oremos los unos por los otros para que nuestra fe no falte, ¿cierto? ¿Lo están haciendo? Pero ¿qué es la fe? La fe tiene muchas facetas. Nosotros solo la vemos casi siempre de una sola manera. La fe, en el diccionario bíblico, tiene varios significados. Todos nos sabemos el versículo que dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que esperamos y que estar convencidos de lo que no vemos, ¿cierto? Lo que acaba de decir la hermana Mary. Pero en el diccionario bíblico, la palabra fe significa confianza. La palabra fe significa creer, como dijo allí Daniela. La palabra fe significa fidelidad. Fidelidad, oigan, eso es fe, fidelidad. La palabra fe significa obediencia y significa seguridad. Entonces démonos cuenta que fe no es solamente creer y esperar. Fe significa muchas cosas más que creer y esperar ciertísimamente sin que veamos lo que esperamos, ¿no es cierto? Habla también de la paciencia, porque la fe y la paciencia son porque mientras tú esperas, que tienes que tener. Yo daba una clase hace como 15 días acerca de la paciencia, ¿se acuerdan? ¿Y de qué es la paciencia? La paciencia es pararse uno firme, con esa actitud de saber de que así salgan mal las cosas o no nos salgan como querramos. La paciencia espera con una buena actitud, porque es que a veces somos pacientes y nuestra actitud es errónea. Esperamos, pero nos ponemos de mal genio. Esperamos, pero creemos que de pronto no sea, pero sin embargo seguimos esperando. La paciencia tiene muchas facetas, pero no vamos a hablar de la paciencia, vamos a hablar de la fe. La paciencia es mantenerse en pie mientras las circunstancias difíciles, ¿cierto? Y en el último versículo que leíamos de este pasaje que leímos ahorita, dice que nosotros no somos de los que retroceden. O sea que para estar firmes, para estar en fe, para estar en fidelidad, para creer, necesitamos paciencia, ¿cierto? Si no la tenemos, fracasamos en la mitad, o en el intento, o en la mitad del proceso en el cual el Señor nos mete para afirmar nuestra fe. En el versículo 35, que empezamos a leer, dice que no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, no pierda la fe. En otras palabras dice ahí, no pierda la fe. En el versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho, ¿qué? La voluntad de Dios, obtengáis esta promesa. Eso quiere decir, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, mientras creemos, obtengamos lo que el Señor nos ha prometido. Cuando dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, démonos cuenta que es parte también de la fe, lo que habíamos dicho al principio, la obediencia. En el versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, ¿cierto? Sabemos que el Señor Jesús nos ha dicho a través de sus mensajes que pronto vendrá por la iglesia, que el Espíritu Santo nos está ayudando para que estemos preparados para ese día en que suene la trompeta y nosotros subamos para estar para siempre con el Señor. Mas el justo, dice el 38,
por la fe vivirá. Por la fe. Hay otro versículo por ahí en el Antiguo Testamento que dice que no es por vista, sino por fe. Y lo que decíamos al principio, decía la hermana Mary, no es por vista, porque muchos de nosotros quizás ni siquiera en revelación hemos visto a nuestro Dios, pero le amamos, ¿cierto? Y así dice en el apóstol Juan en una de sus cartas, al que amamos aún sin haberle visto, porque sí lo conocemos, que es otra cosa diferente. Conocemos la grandeza y Dios se ha manifestado a través de la grandeza de su creación y de todo lo que en cada uno de nosotros haya hecho el Señor, lo vamos conociendo, ¿cierto? Sabemos que es un Padre amoroso, sabemos que es un Padre sanador, sabemos que es un Padre consolador, sabemos que es un Padre que suple necesidades, ¿cierto? ¿Qué más hace nuestro Padre? Sabemos que es un Padre de misericordia, sabemos que es un Padre paciente y misericordioso para con nosotros. ¿Qué más hace nuestro Padre por nosotros? ¿Cierto que lo conocemos? Y nos falta aún quizás conocer mucho más. Las obras creadas hablan de las grandezas de Dios. Y nos falta quizás conocer mucho más de ese Padre, pero no lo hemos visto y le conocemos, ¿cierto? Y le conocemos y le amamos. ¿Usted ama a su Señor? Yo lo amo mucho. Quiero obedecerle, ser fiel, tener fe, como dice aquí en esta descripción, estar segura de Él, tener esa confianza en Él, creer en Él, porque cuando Él dice algo, ¿lo cumplirá o no lo cumplirá? Ciertísimamente sabemos que Él cumple porque Él sí es fiel. Pero cuando llega la dificultad, entonces nosotros como ¿qué? Entonces démonos cuenta que cuando tenemos dificultad, no solo podemos decir, no, es que Dios me va a faltar, no. Es que en medio de la dificultad, según la definición que dimos de fe, es que en medio de la dificultad yo también tengo que obedecerle a Dios. En medio de la dificultad yo tengo que tener esa seguridad de que el que lo dijo es mucho más grande que el problema y la dificultad que yo tengo. Entonces, la fe, y no nos va a alcanzar el tiempo, pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, habla de los héroes de la fe. La fe tiene tantas facetas que si nosotros podemos estudiar ese capítulo, vemos, por ejemplo, yo le hablaba a las hermanas el día viernes de Rahab. Rahab sabemos que es la ramera que guardó a los 2 espías que Josué envió a Jericó. Oiga, esa mujer guardó a los 2 espías. ¿Por qué los guardó? Hemos oído, dijo ella, toda la nación está amedrentada, porque hemos oído que vuestro Dios Jehová los sacó a ustedes de la tierra de Egipto. Hemos oído que ustedes pasaron en el Mar Rojo. Hemos oído todo lo que Moisés hizo a los reyes amorreos y hemos oído lo que le hizo a Og, rey de Basán. Y nosotros sabemos que el Dios que ustedes tienen da victorias. Entonces ella temió, porque creyó que ese Dios grande había hecho todas esas maravillas con ese pueblo y ahora tenía a ese pueblo adelante, afuerita de las murallas, listos para conquistar. Seguramente también, no dice la palabra del Señor, ella había escuchado y el pueblo, ¿por qué estaban tan asustados? Sabían que ya le habían ganado batalla a 2 reyes, a Sehón rey amorreo y a Og rey de Basán, poderosos, ya le habían ganado a ellos. ¿Qué pensaban ellos que venía a hacer Jericó, Josué con toda esa gente que estaba allá afuera? A matarlos. Y precisamente esa fue la orden del Señor. Pero esa mujer tuvo fe, primero, porque sabía que ese Dios poderoso que los había sacado de Egipto venía con ellos. Entonces esa fe que ella tuvo en ese Dios hizo que ella se arriesgara. Entonces miren, hay cosas que la fe produce. La mujer se arriesgó, porque démonos cuenta que después el rey, cuando se enteró, mandó a buscar a la casa de ella, porque alguien dijo, oiga, nosotros vimos los 2 espías que entraron a la casa de la ramera. ¿Y qué hizo ella? Los escondió, ¿cierto? Ella se arriesgó por esa fe de creer en ese Dios que ella había escuchado hablar. Y produjo otra cosa esa fe, no solo que la mujer se arriesgó, sino que ella estuvo al borde de la muerte. ¿O no? Ella escuchó de ese Dios, pero se arriesgó al meter a esos 2 hombres a su casa sabiendo que eran enemigos y que la gente los iba a ver. Ella hubiera podido morir. Dios no lo permitió
los hombres, los hijos de Dios le dieron fue fiel. Y ya acabamos de escuchar que Dios cumple sus promesas. Ellos habían escuchado, le habían dicho a Josué, mire, la mujer donde va a estar el cordón de grana allá afuera de la ventana de esa mujer fue la que nos ayudó y a esa fue la que le prometimos que no vamos a hacer nada contra ella ni contra todos los que estén en la casa. Entonces mire que la fe que aún produce, que aún estando uno al borde de la muerte, en peligro de muerte, uno pueda permanecer. Entonces si ve que esa fe no es solamente, sí, yo creo en mi Señor porque le pedí algo y espero. La fe no es solamente es que yo sé que Dios me puede sanar y espero. Si ve que la fe tiene muchas facetas, ocurren muchas circunstancias mientras las personas creen, mientras creemos. Por la fe dice que fue traspuesto Enoc, porque lo traspuso Dios. ¿Por qué fue traspuesto Enoc? Lo hemos leído. Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces la fe de Enoc produjo que él fuera un hombre de buen testimonio. Escuche, ahí usted se va calibrando y yo, si realmente tenemos fe, para ser arriesgados, para estar dispuestos a morir aún en una circunstancia difícil. Si estamos dispuestos a obedecer y a ser fieles a Dios, porque sabemos que es un Dios grande que merece toda la honra y toda la obediencia que nosotros podamos darle, ¿no es cierto? Este hombre, porque conocía a su Dios, le obedeció y dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso produce la fe, obediencia. Entonces usted sabe y nosotros sabemos si somos obedientes o no a Dios, si tenemos fe o no tenemos fe en Dios. Esa fe tiene que producir en nosotros ese crecimiento para ser capaces de dar la vida por el hermano. Tiene que darse ese crecimiento para llegar hasta esta estatura en que Dios quiere que nosotros lleguemos, a la talla que el Señor dice que nos necesita para el ministerio glorioso que va a derramar de su Espíritu Santo sobre esta nación y sobre el mundo entero. El Señor necesita que seamos fieles, obedientes, arriesgados, que el hermano cantaba un himno sobre el arca de Noé, ¿cierto? La fe en ese Dios que nos habla y nos da ordenanzas hace y produce en nosotros que nosotros hagamos cosas que para la gente es inaceptable. O sea, la fe no produce ninguna vergüenza. ¿Ustedes qué creen que le decía a la gente a Noé? Duró más de 150 años fabricando ese barquito. ¿Qué le podrían decir? Miren al loco ese. ¿Se acuerdan, Noé, el del barrio de allí? El Noé, el loco ese, el que está haciendo una arca que parece un edificio. Es un loco. La fe en Dios hace que uno soporte. Entonces ahí usted se prueba. Yo sí tengo fe en Dios o no tengo fe en Dios. Soy capaz de soportar la crítica, la burla, que me digan usted es un loco, este tipo está fuera de sí porque usted predique el evangelio. Eso es fe. Si nosotros lo miramos de esta manera, eso produce la fe. Vuelvo y digo, estos versículos yo los leí y dije yo, Dios mío, aquí se calibra uno. ¿Cómo está mi fe? ¿Soy obediente? ¿Soy arriesgada? ¿No me importa la crítica? ¿Quiero agradar y agrado a Dios de verdad de todo corazón? Y en sí el capítulo 11 habla de Abraham, y ya casi todos los hermanos siempre ponen el ejemplo. Y dice en la Biblia que él se mantenía en fe, ¿dando qué? Gloria a Dios. Dando gloria a Dios cada día. Entonces, miren qué es la fe. La fe ciertamente está escrito, es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Pero mire todo lo que puede producir la fe del creyente, ¿cierto? La fe produce muchas cosas en nosotros para que nosotros agrademos a Dios. ¿Usted cree, sí o no, que usted es el instrumento de Dios escogido para grandes cosas? ¿Cierto que sí? Todos debemos decir amén. El Señor lo dijo, somos sus vasijas escogidas por Él para la gloria suya. Si fuéramos unos poderosos en fe, ¿cuántos enfermos si usted mismo no hubiera sido ya sanado? ¿Cierto? Si fuéramos unos poderosos en la fe,
diligentes en la fe, obedientes, fieles en el creer en Dios y en esa confianza de que el que lo dijo es el Todopoderoso. Nuestra familia ya estaban todas restauradas. ¿Ustedes no creen eso? ¿No lo ha dicho Dios? ¿Y qué hemos hecho? Si nosotros fuéramos unos poderosos de la fe, el hermano nos convocaría a una campaña y estuviéramos todos ya trabajando, hablando, predicando la palabra del Señor. Yo les conté del viernes, me sucedió algo curioso. Yo venía en el Transmilenio para la reunión y escuché que un hombre hablaba duro adelante y yo me corrí hacia adelante del bus. Mi sorpresa fue que lo que el hombre estaba hablando era que estaba leyendo la palabra del Señor. Pero más sorpresa me dio aún de ver que el hombre que estaba hablando la palabra del Señor era un habitante de la calle, con una Biblia bien arrugadita y bien suciecita, y estaba leyendo y comenzó el hombre cogía libros. Cuando yo escuché que el hombre estaba leyendo la palabra del Señor, entonces yo empecé a orar en mi silencio. Le dije: Señor, abre los oídos, Señor, de toda esta gente en este bus, para que este hombre que está valiente delante de ti, lea y lea más duro, Señor, y llévalo a los versículos que llevan a la salvación. Empecé yo a decirle al Señor y llévalo, Señor, al Nuevo Testamento. Le decía yo: Señor, llévalo al Evangelio según San Juan. Y empiezo después, el hombre terminó en Corintios, leyó Corintios, después leyó Primera de Samuel, pero leía duro. Y ustedes miran la cara que hacía la gente. Había una señora así, como que dice: callen a ese tipo. Otra quería decirle: bájenlo, porque era un señor habitante de la calle. Había un hombre que estaba hablando por teléfono y lo miraba como quien dice: cállese, que no me deja hablar, no me deja oír. Pero el hombre seguía leyendo. ¡Rum! Abrió el Evangelio según San Lucas y comenzó a hablar ese mensaje bonito. Y el hombre que estaba a leer la palabra del Señor, y el hombre que estaba sentado al pie de él se bajó. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Él quedó solo en la silla. Nadie se le quiso sentar al pie al habitante de la calle. A él no le importó nada. Dios quiere gente así arriesgada como ese hombre. A él no le importó nada, se quedó solito en la silla. Y entonces el Señor me ministró a mí: ¿y tú tampoco te vas a sentar? Y yo le dije: Señor, yo sí me le voy a sentar el pie. Pero no les digo que yo sí lo dudé, porque se desocupó y yo miré la silla y nadie se sentó. Claro, ¿quién se va a sentar el pie de un indigente la palabra? Y más que venía hablando la palabra del Señor, y el Señor me ministra: ¿y tú tampoco te vas a sentar? Le dije: Señor, yo sí me voy a sentar. Mi sorpresa, hermanos, fue que yo me senté el pie del hombre. Él siguió leyendo la palabra y me volteé a mirar como si quisiera explicarme. Pero ¿saben qué? El hombre no olía feo. No olía a feo. Ustedes saben lo que huelen esos caballeros, esas damas. Huelen terrible, huelen como a la chanda de los así. No, yo me quedé sorprendida y dije yo: ay, Señor, este es un varón tuyo. O igual me pasó un día, iba en el Transmilenio el domingo para la casa y se subió un muchacho con una mirada tan dulce. Eran unos ojos hermosos, pero era lo único que se le veían los ojitos, de lo mugriento que estaba y harapiento, y sus dientes blanquitos él. Y sacó un Nuevo Testamento, sacó el libro, yo no sé si tú te acuerdas, del Evangelio según San Juan, y comenzó a hablar con esa voz tan dulce. Cuando yo no lo había visto, pero cuando yo escuché que empezó a hablar esa voz y empezó a decir: Padre, abre los oídos de esta gente y enséñales tu palabra. Yo volteé a mirar y cuando vi, el muchacho se tropezó conmigo en la mirada y yo le miré esos ojos. Miren, yo pensé, yo hasta hoy tengo la duda. Yo dije: Señor Jesús, yo creo que tú eras el que estabas en ese muchacho. Dio un mensaje de salvación tan lindo, con una voz tan dulce, tan conciso, y se bajó del bus. Hoy tengo todavía la duda, porque cuando yo me estreñé mis ojos con los de él, esa mirada tan hermosa de ese hombre, y me miró y se sonrió. Y entonces el Señor me enfrentó a mí, porque como tú no lo haces, yo busco quien lo haga. Y esa es la fe de la que estamos hablando, que obedece, que aunque no debería ser así, porque predicar el Evangelio no debe ser algo arriesgado, sino hacerlo por amor y fe, en la fe que tenemos en el Señor, que debemos predicar y hablarle a las personas del mensaje de salvación.
No funciona. ¿O sí funciona? ¿Cuántos de ustedes son predicadores? ¿Cuántos de ustedes les hablan a su familia, al vecino, al vigilante que maneja allá en la puerta del edificio? Al vigilante allá en la empresa donde usted trabaja. ¿Cuántos de ustedes, por esa fe de saber que es una ordenanza del Todopoderoso y queremos honrarlo y obedecerle a su palabra, predicamos y hablamos de su palabra? ¿Cierto que no? Entonces vuelvo y digo, calíbrese usted cómo está su fe. Si es arriesgado, si es fiel, si es obediente, si es capaz de dar su vida y arriesgarse como hizo Rahab la ramera. Entonces, y ahí seguimos con los pasos de la fe. Yo los invito para que en la casa lean todo el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a Romanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18. Miremos, leamos. 4:18, ¿cierto? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y saltemos al 5:7. En el capítulo 5:7. Lean. Porque por fe andamos, oiga, andamos. Cuando dice por fe andamos, la palabra andamos significa tu trajín de todo el día, tu andar de todo el día, ¿cierto? Por fe andamos, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que debemos andar todos los días, en cada momento. Porque si está hablando en tiempo presente, el día presente es hoy. Lo que ayer pasó y no hicimos ya se pasó y no podemos volver atrás. Pero el de hoy es el presente. El mañana, dice la palabra del Señor, no lo conocemos. Pero en el día de hoy, ¿por qué no andamos en fe? Mire, hermanos, si nosotros fuéramos como esos héroes de la fe, este salón estaría lleno. ¿Qué pasa con las personas que almuerzan y se van, los hermanos? Yo no los voy a juzgar ni los voy a criticar. Pero ¿qué pasa con los hermanos que se van sabiendo que hoy domingo es el día del Señor? Porque es que la palabra dice que el domingo, el primer día de la semana, no dice la palabra del Señor el primer día de la semana o el primer mediodía de la semana. ¿Cierto que no? Y todos conocemos la palabra que dice en Isaías capítulo 58 que el día de reposo es para reposar en Dios. El día de reposo, no el mediodía de reposo. Dice esa palabra, detén tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Dice en Isaías 58, en mi día santo. Entonces, ¿de quién es este día? Del Señor. Nos lo dio a nosotros. ¿Obedecemos en fe al Señor? ¿Obedecemos en fe al Señor? ¿Se da cuenta que la palabra nos enseña si estamos andando o no en obediencia y en fe en el Señor? Nos confronta. ¿Cómo estamos? ¿Dormidos, despiertos, inhabilitados y pensando que la fe es solamente que yo le pido a Dios y que yo espero porque Él me va a dar? Esa es la idea, entre comillas, que tenemos nosotros de lo que es la fe, y esa no es la fe. Esa no es la fe, es parte de la fe, porque la fe también hay esperanza. Vamos a Romanos 8, 24 y 25. ...24 y 25... ¿Lo tienen? Leámoslo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y es que la esperanza es cuando algo de lo que usted desea se presenta como inalcanzable.
¿O no es eso esperanza? Yo tengo la esperanza de que Dios haga por mí algo inalcanzable para mí, pero ciertísimamente me mantengo ahí firme, esperando en ese Dios que todo lo puede. Nuestro sistema que tenemos, como si estuviéramos encerrados en un sistema de pensar solamente en lo pequeño, en lo poquito. Y vuelvo y digo, no solo la fe es pedir y esperar. La fe tiene las facetas que les acabo de enseñar. Por ejemplo, Abel. ¿Por qué dice la palabra que fue dado testimonio de que Abel ofreció mejor ofrenda que Caín, su hermano? ¿Por qué? Precisamente porque ese Abel sabía quién era ese Dios a quien él iba a traerle la ofrenda. ¿O no será, o estoy equivocada? Entonces, yo les pregunté ahorita a ustedes, ¿cierto que aunque no hemos visto al Señor, lo conocemos? ¿Sabemos quién es nuestro Dios? ¿Por qué no hacer como Abel? ¿Conocemos a ese Dios? Entonces usted pregúntese cómo está su fe en Dios. ¿Cómo son las ofrendas que usted presenta a Dios? Si cumple como Abel, ¿cómo son sus ofrendas? ¿Regularcitas? ¿Porque me toca? ¿Porque me nombraron? ¿O voy a dar solo este poquitico de plata porque lo otro lo necesito para lo otro, porque su fe no le alcanza, que si usted de pronto ofrenda más de eso, entonces no le alcanza para los tomates? ¿Cómo es su ofrenda? Dice que da testimonio hasta hoy la ofrenda de Abel. Y lo dice en el Antiguo Testamento. Cogió de lo mejor que él tenía para ofrecerle por fe a ese Dios que él conocía, que sabía que era grande, que merecía lo mejor y que además merecía todo el respeto y la reverencia. Nosotros aquí damos una clase una vez sobre Esaú, ¿cierto? Cómo fue profano Esaú, el hermano de Jacob. Esaú dice que no seáis como aquel profano de Esaú que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y hablábamos de lo que era profanar. La palabra profanación, ¿no se acuerdan qué es? Tener poco respeto por las cosas sagradas. Eso hemos hecho nosotros, algunos de nosotros. Poco respeto, porque hago como yo quiero, doy la ofrenda como a mí me parece, voy a servir allá en la cocina como yo quiero, y si yo quiero le hablo el evangelio a este, aunque el Espíritu de Dios la esté acosando para que usted le hable a esa persona. No, yo no le quiero hablar a esa persona, yo no le voy a hacer, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer. Si el Señor le toca su corazón para que dé una ofrenda para lo que estamos necesitando para el ministerio, y usted tiene el dinero y no la da, ¿cómo es? ¿Cómo está funcionando usted? ¿Es su fe que está trabajando en obediencia? Es por eso que el Señor nos dice, miren, oren los unos por los otros para que la fe de ustedes no falten. ¿Nos falta la fe según lo que estamos estudiando o no nos falta? Hermanos, ni arriesgados como la señora Rahab, ni agradables y santos a Dios por la fe como Enoc, ni damos la mejor ofrenda para Dios como Caín, y etcétera, ni como Abraham, ni como Noé, que así le dijeran loco, hizo como quiso, como Dios le ordenó, etcétera. Es que ni en obediencia ni en fidelidad tampoco, con lo que estamos estudiando de la fe, porque tampoco fueron fieles, hasta el momento que el Espíritu de Dios llegó en el día del Pentecostés y los transformó, pero antes no lo eran, ni fieles, ni agradaban a Dios en todo. Lo podemos leer a través de todos los evangelios. Eran hombres faltos como nosotros, pero vino el día del Pentecostés y fueron transformados en otros hombres. Dios hará lo mismo con nosotros, no lo dudemos. Mientras tanto, el Señor nos está enseñando para que nos ejercitemos en la fe. Y es que dice la palabra del Señor que por eso dieron buen testimonio los antiguos, porque tenían fe, ¿cierto? E inclusive dice que muchos de ellos murieron sin haber recibido lo que esperaron, ¿cierto? ¿No dice así la palabra del Señor? Entonces, dieron buen testimonio por fe, no por sus logros, ni porque fueran muy santos, ni porque fueran muy pasivos y muy sumisos, diciendo, bueno, yo con paciencia voy a esperar a Dios, porque tampoco recibieron lo que el Señor les prometió.
de ellos. Esa fe, esa certeza de ellos en ese Dios que creían, produjo en ellos esa obediencia. ¿O no creen ustedes? Están escritos ahí. Produjo en ellos ese sacrificio, produjo en ellos esa perseverancia, esa esperanza de no moverse para otro lado, como el ejemplo que les doy de Rahab. Mire, si me muero aquí con toda esta nación, pero yo voy a hacer algo por mí y por mi familia, porque ese Dios del que yo he escuchado hablar es muy grande y poderoso. Es más, Rahab se unió al pueblo de Israel. Entonces, y es que mire, esa fe, como decía yo, que el Señor me hacía ver a través de la palabra, esa fe hizo a esa mujer tan arriesgada, tan en peligro de estar de muerte, y se arriesgó y no le importó, porque quería ser salva, sabía que ese Dios que estaba y traía a ese pueblo podía salvarla. Se arriesgó. Eso produce la fe. Vuelvo y digo, ser arriesgado. Hable, crea, dele fuerza y valor al otro, porque es que Dios es grande. Claro. Y así, vuelvo y les digo, hermanos, lean el capítulo 11 y 12 de Hebreos, el 10, porque empieza a hablar desde el 10 sobre la fe. Y verán cuánto, pídanle al Señor que les enseñe y les hable a través de esa palabra. Queda uno, hermano, completamente enfrentado, y queda uno midiéndose la fe, y como me pasa a mí, digo yo, Señor, está en un nivel muy bajo, me falta mucho, Señor, pero sé que tengo la ayuda de tu Santo Espíritu para superarme, Señor, para agradarte, Señor, para serte fiel, para obedecerte, para hablar lo que tú me digas, así me digan que esté loca, para hacer cosas que la gente dirá, ¿por qué está haciendo eso que no tiene sentido? Sí, yo lo voy a hacer porque el que me lo dijo fue ese Dios. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener con la fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos.